Por eso hay que hacer el tonto. Aquí estamos a contraluz. Hola, estamos a contraluz. Sí. A ver, ¿qué te has puesto en el mono? Pues me he puesto un celo para que no se me vaya la pegatina, porque me la han puesto mal. Vaya. Hay uno que en una entrevista lo primero que dijo fue que los de Pachachín son los hijos de puta. Porque la habéis pedido, ¿no? Claro, sí, pero ahora di que debe estar quemando un pizzajardín. Que digo que Carlos Molinero no estará porque estará quemando un pizzajardín o algo. Estará muy enfadado, pobrecito. Pero que yo también voy a quemar uno a este ritmo, ¿eh? Oye, ahora tengo mucho sueño. ¿Por qué me sigues grabando? Mario, ¿qué nos tienes que decir de la carrera? Bueno, como siempre parto con buen ritmo, quizás mejor que las anteriores, y quitando ya la espinita clavada y hacer un podio. Así que eso es lo que tengo pensado. Pero está todo muy difícil. Para hacer un podio te tienes que colar con Aarón y con David, porque la lucha por el podio está entre nosotros tres y va a estar chunga. La pregunta del día creo que va a ser, como soy tan predecible, va a ser quién va a ganar en Bahrein. Va a ganar el Ferrari, está muy fuerte, lo he visto en los entrenamientos, y otro que va a ganar Vettel. Ah, guay. Entonces puedes ganar tú también. O sea, te doy permiso para ganar. Todas las carreras digo que gana Vettel y me das permiso. Sí. Vale, perfecto. Parece bien. No sé qué contestar, estoy dormido de verdad. ¿Hacemos ahora entrevista? Sí, por favor. Bueno, como quieras. Bueno, hiciste cuarto ayer o quinto. Ayer, primero. Ayer en los entrenamientos. 7 pinches en mano, sí. ¿Eh? 7 pinches en mano, ayer hice el primer tiempo. Ah, sí. Pues Bueno, de los que estaban ayer, no sé qué tipo hicieron los jueves. Bueno, pues enhorabuena de eso. Bueno, lo importante es eso, ayer me da igual. ¿Quién va a ganar mañana en Bahrein? Hola, soy Mario Vallejo. ¿Está gorda? Luego tu turno. ¿Quién va a ganar mañana? Venga, Vettel por su bigote. Vale, guay. Me gusta mucho su bigote. No tanto como el pelo de Hamilton, pero... El pelo de Hamilton es perfecto, pero el bigote de Vettel me gusta mucho. Vale. 7 minutos que Chicos, venga, rapidito. 36 minutos. ¿Y quién va en Bahrein? Bahrein, Vettel. Vale, muy bien. Leclerc. Bueno, me vale. Verstappen. No me vale, tienes que decir Gasly. ¿Cómo? Gasly. No. Verstappen. Casi que ya. Bueno, chicos, ¿cómo os habéis visto en los entrenamientos que habéis hecho ayer, antes de ayer, si habéis hecho? Normal, bien. A ver qué tal ahora. ¿Las patatas estaban rancias o sabían bien? No las he llegado a tomar, porque si no me daba una indigestión. No, hombre. No había patatas. No había patatas para robar, ¿no? Luego entrenamientos, eso para la gente Que tiene dinero. Claro. Te falta decir para la gente manca. Yo soy buen amigo. Ahora yo me voy a pillar el cubata y ya. Chicos, ¿sabéis que en la primera curva va a haber botellón? Pues es fácil que se enganche ya, que sí. Es que se ha enganchado ahí. yo creo que como es salida lanzada no va a haber. No se te No va a haber ni cuata ni botellón. Es salida lanzada y yo creo que no va a haber. Sí, porque hubo problemas otras veces. Sí, porque esa curva primera es fácil que te enganches. Y porque no hay semáforos, básicamente. Tenéis que decir quién va a ganar en Bahrein. Ya. Yo en Bahrein esperaba que sí gana Leclerc, por el tema de la novedad. Pero esta... Ya, ¿apostarás €1 por él? ¿O 5? Bueno, a €1 sí, hombre. Si me dicen 100 no, pero €1 sí. Chistes, mira, te cuento dos la próxima porque no me sé ninguno bueno. Para contar uno malo es mejor no contar Vamos a ninguno. mirar en Google si este es Y nada, pues el invertido, creo que me ha tocado un buen cat. Es que es el número 9, me han dicho. ¿El 9 o el 6? El 9. ¿Seguro? Sí, seguro. Así que a ver si consigo unos puntitos. Bueno, no has probado los cars todavía. Lo probé el jueves. ¿Y cómo iba? Creo que probé el 22, lo que pasa es que no me acuerdo. Y iba regular. Así que vamos a ver. Ahora sí ya me lo han dejado calentito, a ver qué tal va. ¿Quién va a ganar en Bahrein? Pues yo creo que Bottas, si no le cortan, podría ganar. Aunque el equipo va a tirar por Hamilton. Y luego Leclerc y Vettel le está ocurriendo más o menos lo mismo. Los jóvenes
Pues muchas gracias y suerte luego. Nada, gracias. Bueno, Carlos, que primer tiempo en los entrenamientos. Hola. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal te has sentido en el CAR? La verdad es que muy bien, era un CAR bastante bueno. Ya lo cogí ayer y me gustó mucho. Y sabía que el 9 apuntaba maneras, pero cuando vi la lista que me tocó el 9 dije, este lo puedo aprovechar aún más. Y pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar en Bahrein? En Bahrein, difícil, y más ahora que los carros están casi igualados. ¿No apuestas por ningún piloto? No. Así? La Fórmula 1 ahora está pasando de todo. Así que basta que vaya Hamilton primero y tenga una avería en el motor o... Es que no lo sé. O Vettel apunta también maneras, Verstappen también, Carlos Sainz, bueno... Sí. Importante mencionar a Carlos Sainz, que es nuestro patrocinador, aquel de... importante eso, que es el que no nos paga, pero algún día nos pagará. Ojalá. Hay muchos mejores que yo que se merece que le patrocine Carlos Sainz. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. A ti, gracias. Bueno, David Antelo, cuéntanos cómo te has visto en la carrera, quién va a ganar en Bahrein y un chiste. Pues yo me he visto bien, estamos cerca del primer. Vamos a ir a por él, a ver si le gano, que ya es hora. Pero bueno, a ver qué pasa, porque puede pasar de todo. Como ya pasan las dos primeras, como decía aquí en Bahrein va a ganar Leclerc. Yo, o sea, que soy ferrarista de Leclerc a muerte. Un chiste. Vale, un chiste. Bueno, Miguel, primero cuenta cómo has quedado, cómo te ves. Bien, he quedado primero, el 2 milésimas por detrás, así que está pegado, y el tercero está a 2 centésimas, así que... No, 2 no, a 5 centésimas, pero no, sigue siendo muy poco. Y bueno, que quién va a ganar el Bahrein, iba a decir lo mismo que él, Leclerc. Así que digo que Leclerc, yo también. Va a ganar y un chiste, van estos dos y ganan. Eso, ya está. Sí, vale, muchas gracias. Ya, mira, ojo, es hospital, se queda sin reservas de anestesia, se acabó lo que se daba. Muy bien. Luego lo analizamos. Va David y cuenta un chiste bueno. Un saludo A David Ure, para David. que eso, que está en el hospital y... Está en el hospital y esperemos que se recupere pronto. Y ahora ya que, ¿cómo te has sentido? Porque yo te he visto hacer una especie de no o algo así. Sí, no me encuentro del todo a gusto con el CAR. Noto que se va mucho de atrás, sobre todo en las curvas a derechas. Pero bueno, habrá que a ver qué tal sale la quali, intentar hacerse más a él. Tampoco estoy muy lejos, he quedado séptimo creo que es, y a 4 décimas del primero, pero va a haber que apretar porque la vuelta que he hecho solo me ha salido una, el 30-0. Además ha sido todo 32, 33. Veremos a ver qué tal nos va. ¿Y quién va a ganar en Bahrein? En Bahrein voto igual que hice en la carrera anterior por Vettel. Vale, muy bien, entonces tienes un punto extra. ¿Y algún chiste o no? Yo chistes no sé. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Un saludo. ¿Quieres hacer alguna declaración? Yo es que, o sea, literalmente hasta el 28 de junio no empiezo a hacer la declaración. Personas a mi cargo, 3. Sumar a la casilla 13. Consultaré la declaración del año pasado. Yo soy así de dejada. Que nada, que acabo de salir de la clasificación, al CAR se le ha roto el pedal, o sea, el pedal no, el cable del acelerador, entonces yo iba y que de repente ha dejado de funcionar. O sea, he hecho una de Vettel de esta, se me muere el motor y se ha muerto. Me han cambiado de CAR una puta mierda porque estaba frío. Lo de puta mierda luego lo vamos a censurar. Y la cosa es que me lo van a arreglar para la próxima tanda, así que bueno, que mejor que pase aquí que no. Pues sí, la verdad es que sí, mejor que haya pasado aquí que luego en carrera, aunque es una putada en clasificación, pero bueno.
y va a ganar Jarvis, que ya que estamos aquí en el circuito con la imagen de Jarvis, pues Ahí se puede ver. sí, va a ganar Jarvis, que está corriendo en algo de GTs, no sé exactamente el qué, pero va a ganar Jarvis. Y en Bahrein no sé quién va a ganar. Ya, pues, En Bahrein no... Tienes que decir a alguien en Bahrein. Mójate. Salmón. Salmón. Sí, va a ganar Salmón. Pues suerte a Salmón. Bueno, Borja, ¿qué tal te has visto en la clasificación? He quedado primero de mi categoría, de mi grupo, y creo que ahora estaría como el octavo en la general, así que si mantenemos un octavo puesto bastante bien. Va a conseguir puntitos. Me cambié de categoría de menos 75 a más 75 y de momento parece que funcionan las cosas. Ya veremos a ver qué tal. Vale, ¿y algún chiste que quieras contar? ¿Chiste? Pues eso me lo tienes que decir antes, y me lo preparo. No hay igual. Ahora no sé, ahora... Te lo piensas en la carrera. Lo pienso en la carrera, y cuando acabe la carrera te lo digo. Vale. ¿Estás ya grabando? Sí. Buenas, pues aquí en el Carlos Sainz. Hoy toca día duro, tras el madrugón. Y pues nada, siempre quedará el aperitivito de después. ¿Qué paso venimos, no? Sí, para las cervezas, ¿no? Para la cervecita de después. Bueno, ¿cómo te has sentido en la clasificación? ¿Cómo sales? Ya me han cambiado el car y nada, se ve que soy yo. Salgo octavo y pues nada, pues a pasarlo bien en la carrera. ¿Y quién crees que va a ganar en Bahrein? En Bahrein va a ganar Carlos Sainz, está clarísimo. Claro que aquí todos va a muerte con Carlos Sainz, para que... Sí, claro que sí. Así que nada, y por cierto, Nina Merinero, la mejor del mundo entero. Rubén, ¿qué tienes que decir de...? Pues mira, me han dado un primer car horrible, salía fatal de todas las curvas y las rectas, y para que yo me queje, fíjate cómo tiene que ir. Y este car que me han vuelto a dar, pues totalmente frío, y he conseguido reducir con el último, en vez de 0,5 a 0,4, pero una puta mierda de car, por lo menos a mi punto de vista, y un poco más, la verdad, muy desganado. Bueno, ¿has dicho quién va a ganar en Bahrein? No, pero me la juego a botas. Vale, es una buena apuesta. Pues nada, muchas gracias y suerte. Igualmente. Bueno, Aarón, ¿qué tal te has sentido? Vuelves a llevar el 1, que es el coche que ha tenido... ¿El nuestro, los dos? Sí, el que ha tenido ahí rotura de cable. No, pero va bien. Sí, no. Va bien, yo lo he notado y va bien. Son 29.4, así que está bien. Ah, bueno, o sea, no soy yo, es el car. No, somos todos iguales. Pregunta, ¿quién va a ganar en Bahrein? Yo quiero que Leclerc. Bueno, lo aceptamos. ¿Y qué ha pasado con el casco? Pues se ha roto, supuesto. Yo creo que es porque se cayó en el circuito de Trancón, se me cayó y se cayó con lo de la parte de la visera y no le pasó nada en teoría, pero el otro día cuando le abrimos la visera porque la quería cambiar, la visera, quería ponerle de otro color para el sol, pues se abrió y dio una vuelta al casco, la visera. Se había partido lo que hace que gire la visera, pues ha partido. Pues nada. Ya está casi arreglado. Ah, bueno, eso es bueno. Está casi arreglado, ya solo falta ponerle los tornillos y principalmente está bien. Y veo que estrenas mono. Bueno, no sé si lo estrenas porque ya lo habrás Estrenarlo llevado. no. Aquí en este campeonato sí, pero estrenarlo no, le dieron en febrero, creo que no le dieron en febrero. Me cogieron el CKM. Sí, no conozco, me suena de Carlos Bermejo, puede ser. Y Miguel Arras, los dos. Bueno, pues enhorabuena entonces. Estoy contento. Vale, pues enhorabuena y mucha suerte ahora aquí. Igualmente, muchas gracias. Gracias.
segunda posición con el car número 4, Antonio. Y así se hace silencio para recibir al campeón en el día de hoy, categoría más 75 kilos con el car número 9, Carlos González. Nos quedamos ahí y continuamos con la categoría menos 75 kilos. En tercera posición con el car número 1, Aarón Monzón. En segunda posición con el car número 26, David Cantero. Y así recibimos con una fuerte ovación con el car número 10, vuelve al podio en primera posición, Miguel. Vamos a rezar que no nos salte el copyright de Queen, que si os ha gustado el vídeo dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Y corta ya. ¿Suscribirse, chavales? Sí, chicos, tenemos aquí el supermóvil. ¿Qué queréis decir de la carrera? Que no habéis hecho podio. Le he pasado, he sido paciente. Pero vamos. Que yo me he rayado mucho. No, lo he intentado muy bien y tal, pero al final no puedo adelantarle y digo, esta es la mía, y me paso. Está muy bonito, no sé. Está chulo. De las mejores peleas del campeonato. Pero no ha habido ninguna gracia. ¿Gracia? Ah. Los chistes. ¿Un chiste? Sí, un chiste. ¿Quieres que meta una patada? ¿Eh? Le meto una patada si quieres. Por favor. Espera. Por lo menos que sea la escena final. Que dure 20 segundos, por favor. ¿20 segundos la patada? Sí. Yo le doy así tú y ala, muerto. Y lo largas como quieras. Yo le quiero. ¿Podéis grabarme a mí que despida la... Ah, claro. Bueno,